Apreciado oyente, bienvenido al estudio del día de hoy. El título para el día martes 23 de junio es una pregunta que nos dice así: ¿Jesús versus las Escrituras? Para empezar, te invito a que me acompañes orando. Oremos. Dios de los cielos, Señor, te alabo y te agradezco, Señor, por la bendición de compartir este importante tema. Ayúdanos, Señor, a poder entender con toda claridad que tú eres el mismo Dios que ha inspirado a los profetas a que escribieran en el Antiguo Testamento, y eres el mismo que ha inspirado a través del Espíritu Santo a que se escriba el Nuevo Testamento. Permítanos, Señor, comprender qué relación existe entre nuestro Salvador y lo que ha sido escrito. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para el estudio de hoy, te invito a que leamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, los versículos desde el 45 al 47, lo que la palabra de Dios nos tiene que enseñar el día de hoy. Voy a dar lectura. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Porque si creyerais a Moisés, me creyerais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Notemos el importante mensaje que nuestro Señor Jesucristo le da a sus oyentes acerca de la relación que tiene Él con la palabra de Dios. Entonces, basándose en lo que encontramos en los evangelios, ¿sí? Muchos afirman que cuando Jesús hablaba, decía sus palabras, ¿verdad? Él reflejaba un marcado contraste, una diferencia con las palabras de las Escrituras, ¿sí? Supuestamente que hay de alguna forma alguna contradicción ya o algún cambio con lo que había sido escrito antes en el Antiguo Testamento. ¿Qué dicen este grupo de personas? Que las palabras de Jesús, de nuestro Salvador, estaban incluso por encima de las palabras de la Biblia. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, si vamos nosotros en el famoso Sermón del Monte, encontramos en Mateo 5, ¿sí?, algunos lugares donde Jesús dice: oísteis que fue dicho. Y también dice: pero yo os digo. ¿Ok? Ahora, cuando Jesús está pronunciando estas famosas palabras en el Sermón del Monte, como lo dije, no trató ni pretendió desechar ni abolir el Antiguo Testamento, como afirman algunos intérpretes. Él respondió a varias interpretaciones de las Escrituras y a las tradiciones orales que algunos intérpretes de su época utilizaban para justificar su comportamiento hacia los demás. Algo que Dios no toleraba y por supuesto que nunca ordenó, como por ejemplo aborrecer al enemigo. Ahora, Jesús de ningún modo abolió el Antiguo Testamento y por supuesto tampoco disminuyó su autoridad en ninguna medida. Al contrario, tomemos en cuenta que el Antiguo Testamento, ¿sí?, estaba declarando, señalando directamente a Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento prueba quién es Él, el Mesías. Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, Él profundiza el significado de las declaraciones que estaban hechas ya en el Antiguo Testamento. Y Él señalaba directamente las intenciones originales de nuestro Padre, de Dios. Recuerdo algo, se me viene a la mente esa declaración de los fariseos, de que Moisés había permitido dar carta de divorcio, ¿verdad? Pero Jesús dice claramente que la palabra de Dios ha sido de que desde el principio tanto el hombre como la mujer permanecerían juntos, porque Dios los unió. Algo importante es el hecho de que tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y podemos notar la autoridad que le daba a las Escrituras de aquel entonces, que yo sé que entiendes, ¿verdad? Y lo comentaba ayer. En aquel entonces la palabra de Dios o la Escritura en aquella época era el Antiguo Testamento.
Y te pregunto, ¿qué más evidencias necesitamos sobre cómo deberíamos considerar en nuestros días el Antiguo Testamento también? ¿Tiene la misma autoridad? ¿Tiene la misma validez? Miren, lejos de debilitar la autoridad de la Escritura, nuestro Señor Jesucristo siempre la defendió como una guía confiable. De hecho, nuestro Señor Jesucristo declara sin ninguna equivocación en el mismo Sermón del Monte. Puedes comprobar eso. Anda a Mateo 5:17 y verás que dice lo siguiente. No penséis que he venido a abrogar, o sea, a abolir. No he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y sigue diciendo en Mateo 5:19. Dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Te pregunto, ¿Jesús vino a desobedecer, a transgredir, a romper la ley o vino a cumplirla? Nuestro Salvador hizo hincapié que debemos quebrantar, ignorar lo que estaba ahí escrito. ¿Verdad que no? Y si pensamos por un momento en el mundo de los creyentes, te pregunto, ¿cuáles son algunas de las doctrinas que están fundamentadas en el Antiguo Testamento? Varias semanas atrás estudiamos alguna de ellas. Por ejemplo, la creación, la caída, ¿sí? Del mundo perfecto al pecado. Tenemos también allí el matrimonio y muchas otras creencias que están basadas directamente en lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Piensa, ¿qué otras verdades cristianas primordiales encontramos en el Antiguo Testamento que luego se amplifican en el Nuevo? Piensa en ellas. Para terminar, quiero compartir contigo unos pocos párrafos de 2 libros de la escritora Elena G. de White. Primero, en el libro Exaltar a Jesús. En la página 300 encontrarás estos 2 párrafos. Cristo declaró que las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo. Cristo fue el Redentor del hombre en el principio del mundo, en igual grado en que lo es hoy. Antes de revestir Él su divinidad de humanidad y venir a nuestro mundo, el mensaje evangélico fue dado por Adán, Set, Enoc, Matusalén y Noé. Abraham en Canaán y Lot en Sodoma llevaron el mensaje, y de generación en generación fieles mensajeros proclamaron a aquel que había de venir. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y de todos los profetas, y les declaraba lo que estaba en todas las escrituras referente a Él. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad lo que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Para él, la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Ahora, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 99 y en la página 100, encontramos estos 3 últimos párrafos. La verdad, tal como se halla en Cristo, puede ser experimentada, pero nunca explicada. Su altura, anchura y profundidad sobrepujan nuestro conocimiento. Podemos esforzar hasta lo sumo nuestra imaginación para verlo turbiamente la vislumbre de un amor inexplicable, tan alto como los cielos, pero que ha descendido hasta la tierra a estampar la imagen de Dios en todo el género humano. Sin embargo, no es posible ver todo lo que podemos soportar de la compasión divina. Esta se descubre al alma humilde y contrita. Entenderemos la compasión de Dios en la misma proporción en que apreciamos su sacrificio por nosotros. Al estudiar la palabra de Dios con humildad de corazón, el grandioso tema de la redención se abrirá a nuestra investigación. Aumentará en brillo mientras lo contemplemos y mientras aspiremos a entenderlo. Su altura y profundidad irán continuamente en aumento. Nuestra vida ha de estar unida con la de Cristo. Hemos de recibir constantemente de Él, participando de Él, el pan vivo que descendió del cielo, bebiendo de una fuente siempre fresca, que siempre ofrece sus abundantes tesoros.
Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente sus misterios. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Cuando esta es en verdad la experiencia del cristiano, se ven en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y bondad de corazón que muestran a todo aquel con quien se relacione que ha estado con Jesús y ha aprendido de Él. Querido amigo, nosotros no podemos tomar solamente una parte de las Escrituras como una parte útil para nuestra vida. Ciertamente no. Toda la palabra de Dios es un conjunto en sí. Y en la antigüedad, el Antiguo Testamento mostraba que había de venir un Mesías y se dio cumplimiento. Jesús mismo declara con claridad que las Escrituras, los profetas, Moisés declaran de Él. Entonces no podemos nosotros poner en contrariedad la Escritura de lo que la palabra de Jesús. Va relacionado todo. El mismo Cristo inspiró a nuestros profetas. Entonces, ¿Jesús versus las Escrituras? ¿Verdad que no? Deberíamos decir Jesús de la mano con las Escrituras. Querido amigo, solamente tú puedes confirmar ello cuando vayas a la palabra de Dios y por ti mismo investigues y notes cómo en la antigüedad ya se había anunciado a nuestro Salvador. Eso lo confirmarás cuando tú lo leas y te invito una vez más, ve a la palabra de Dios, investiga por ti mismo. Recuerda, siempre ora pidiendo la dirección del Espíritu Santo y grandes verdades te serán reveladas. Espero que tengas un excelente día. Te envío un fuerte abrazo, tu amigo Eduardo Farías.